Antes de morir, un gran aventurero habló a sus gentes de una isla muy lejana repleta de oro. Muchos marineros, deseosos de sus riquezas, se echaron a la mar. Cristóbal Colón proclamó que sería él quien encontraría el One Piece y se proclamaría rey de los piratas. Espera. Creo que he mezclado historias, pero Colón sí se inspiró en los relatos de un viajero para querer llegar hasta Zipango, como llamaban a Japón en Europa en la Edad Media. Vamos a ver la mitificada imagen que tuvo Colón de Japón y cómo afectó eso a su primer viaje hacia el oeste. Memorias hispánicas. En una época en que no había videojuegos, no había tele o no había películas con super efectos especiales, las historias para hacer volar la imaginación se transmitían oralmente o bien con la literatura. Un libro que fue todo un superventas y que inspiró a miles de europeos fue el libro de las maravillas de Marco Polo, un libro de los viajes de un mercader veneciano que en el siglo XIII viajó por Asia pasando por la ruta de la seda hasta llegar a la China de la dinastía Yuan. Poco importa si realmente Marco Polo viajó a China, si exageró su rol o todas estas cosas que se discuten sobre la fiabilidad de su relato. Lo importante es que sus historias de unas tierras ricas y exóticas inspiraron a Colón y a otros exploradores europeos para querer visitar y comerciar en Asia Oriental, una tierra mal conocida por los europeos hasta que las invasiones mongolas de mediados del siglo XIII los forzaron a aprender un poco sobre el Extremo Oriente. Colón no pretendía descubrir nuevas tierras. Colón iba con las gafas puestas ahí de Marco Polo e intentó por todos los medios casar las realidades con las que se encontró con las maravillas que describió el veneciano 2 siglos antes. Pero los pueblos primitivos con los que se encontró en el Caribe nada tenían que ver con el Oriente descrito por Marco Polo y las tierras del Gran Khan de Catay, de China. Al darse cuenta de que se encontró con unas islas, Colón buscó la referencia de la isla de Zipango, que, igual que cualquier otro europeo medieval, Marco Polo nunca visitó y solo le llegaron informaciones de oídas. El veneciano describió Zipango como una isla grande, alejada del continente asiático, de gentes blancas y hermosas, idólatras y sin estar sujetos a ningún señor. En que luego se contradecía al hablar de un fantasioso palacio del señor de Zipango. También afirmó que era una tierra con abundante oro y piedras preciosas en el interior de la isla, pero que no había comerciantes y extranjeros que lo explotasen por su lejanía respecto a la tierra firme. Colón y otros europeos se frotaban las manos con solo pensar que podían convertirse en hombres muy ricos si explotaban esta oportunidad. Sin embargo, las informaciones que llegaron a Marco Polo sobre Japón estaban bastante alejadas de la realidad. Quizás los propios chinos desinformaron a sabiendas para desalentar posibles ambiciones europeas, tal y como sugiere la hispanista japonesa Reiko Tateiwa. Era cierto que Japón es una isla, o más bien un archipiélago, y que el norte de Honshu, la isla principal, se exportaba oro a China. Pero Japón no está a 1300 millas náuticas de tierra firme como dice Marco Polo, ya que a unos 200 kilómetros se encuentra Corea. Tampoco era una sociedad sin señor, de hecho era una sociedad muy jerarquizada, pero quizás como no estaba bajo dominio político chino, pues le dijeron a Marco Polo que no tenía un señor. Incluso al decir que el oro estaba al interior de la isla, estaban desalentando cualquier contacto entre europeos y japoneses. Ante la falta de información algo más veraz, muchos mapamundis medievales ni siquiera se molestaron en incluir Zipango. Pero el cosmógrafo florentino Paolo Toscanelli recogió los datos geográficos del griego Claudio Ptolomeo y los relatos de Marco Polo al elaborar su mapamundi. Este mapa lo envió al rey Alfonso V de Portugal en el 1474, porque sabía que los portugueses estaban buscando su camino a la India bordeando las costas africanas. En la carta, Paolo Toscanelli propuso al soberano portugués un viaje a Oriente yendo hacia el oeste, porque calculó la circunferencia del globo en 29.000 kilómetros, un cálculo notablemente inferior al real que está en unos 40.000. Y es que otros eruditos tenían razón al creer que la Tierra era más grande que esa estimación y solo la fortuna de un continente nuevo salvó la expedición de Colón de morir de hambre en el mar sin encontrar tierra. La idea de ir al este viajando hacia el oeste no era nueva.
Ya por ejemplo, Roger Bacon, a mediados del siglo XIII, recogió argumentos que probaban la cercanía de la península ibérica y la India. Toscanelli situaba la gran isla de Zipango en medio del océano que separa Europa y China, sobre el que en realidad se corresponde con la costa oeste de México. Así que es comprensible que Colón pensara que en su primer viaje que se había topado con Japón por estar por estas latitudes. En cualquier caso, Colón tuvo acceso a la carta de Toscanelli y a las posturas del geógrafo alemán Martin Behaim, que servía al rey portugués y tenía una visión similar. Y posiblemente todo esto fue clave para que Cristóbal Colón se obsesionase con encabezar ese proyecto de expedición hacia el oeste. Como es bien sabido, en el Reino de Portugal no aceptaron la propuesta del genovés, pero después de acabar con el reino nazarí de Granada, los reyes católicos de España estaban deseosos de no quedarse atrás en la carrera para dominar el comercio con Asia y aprobaron el viaje de Colón. Cuando en octubre del 1492 Colón y sus hombres dieron con una serie de islas de las que no tenían una referencia clara, el almirante se obsesionó con identificarlas con la toponimia de Marco Polo. Al no ver más que islas, creía estar en el espacio sur del Océano Índico, de ahí que etiquetase el territorio erróneamente como las Indias. Y antes de llegar a Cuba, por las informaciones que le llegaron, Colón pensó que por fin había encontrado Zipango, porque también era una isla grande, pero no logró encontrar las urbes y productos valiosos que apoyaran esa idea. El problema es que, claro, Marco Polo había hecho volar su imaginación y describió una isla de palacios de oro, riquezas sin parangón y criaturas extrañas que no se correspondía con la realidad que se encontró Colón, por lo que se llevó un buen chasco con el hype que se había generado. La frustración de Colón quedó reflejada en su diario, porque las primeras islas que descubrió las describió como maravillosas, con un paisaje indescriptible y bello, y con gentes desnudas y bondadosas. Pero claro, estas palabras intentaban disimular la falta de oro y especias, que era para lo que habían venido. Pese a ello, ya fue apareciendo la idea de colonizar estas tierras por la convicción de estar cerca de India, y por la riqueza forestal y puertos naturales de las islas que encontraron y unas gentes predispuestas a colaborar y convertirse al catolicismo. El 6 de diciembre de 1492 marca un antes y un después en la forma de caracterizar lo que se encontraba. Si a las islas anteriores eran exóticas y formaban parte de Asia, de repente dice Colón encontrarse una isla donde todo extrañamente le recuerda a Castilla, a pesar de que sabemos que el paisaje o los modos de vida de los caribeños prehispánicos eran muy similares. Este cambio es muy significativo, porque la isla que los nativos llamaban Caritaba o Bohío, la bautiza el almirante como Española, donde hoy se encuentran los estados de República Dominicana y Haití. Hay un motivo oculto detrás de este cambio de percepción, es que al viajar durante 2 meses de isla en isla sin encontrar oro y especias, o las grandes ciudades de Asia, peligraba el sentido de hacer un nuevo viaje. Para tener un pretexto para otra expedición, Colón le da el nombre de Española, para que fuera casi un deber colonizarla, y le daba también la imagen de una tierra muy poblada y de tierras fértiles, mientras se dejaba para un futuro la empresa de encontrar la Catay de Marco Polo o la India que habían visitado ya algunos europeos, porque el genovés creía que debían estar muy cerca. Como fue común en otros exploradores europeos, tenían que ser un poco vendehumos y exagerar el potencial de riquezas de las tierras que encontraban para justificar poner medios para su conquista y explotación y para explorar más allá. Volviendo a la Española, los nativos con los que se encontraron se refirieron al interior de la isla, donde además había algo de oro, como Cibao. Y por esa similitud fonética y descriptiva de Zipango, Colón pensó que se trataba del Japón descrito por Marco Polo. Lo mismo ocurrió con otros topónimos nativos que intentó casar con sus esquemas mentales, como Magón en la costa occidental de Cuba, que identificó con Mangui, que es el sur de la China, o Jamaica con la Java menor de Marco Polo. Sin embargo, cabe destacar que el topónimo asiático más repetido en sus diarios es el de Zipango. Y de hecho, en una cita Colón identifica la Zipango de Marco Polo y la Ofir, o el reino de Saba de la Biblia, que eran famosos por sus riquezas,
con la isla que él bautizó como Española, porque en su mentalidad todas estas compartían el hecho de estar al este y de tener una región con minas ricas en oro, aunque en realidad aún no había encontrado oro en grandes cantidades. La identificación de Cibao con Zipango ganó fuerza cuando los españoles se enteraron de que los taínos con los que se encontraron vivían con constante miedo por los ataques de unos guerreros llamados caribes o caníbales. De nuevo, por parecido fonético, pensó que los monstruos antropomorfos que describían y con los que estaban en guerra los taínos de la Española eran en realidad las gentes del Gran Khan, y Colón planteó la hipótesis de que estos venían con sus navíos a capturarlos y como no regresaban los cautivos, los isleños pensaban que se los habían comido. Colón siempre mantuvo la convicción de haber llegado a Asia por la ruta oeste, porque había suficientes similitudes entre los relatos bíblicos y de viajeros europeos con lo que él se encontró, como el poco oro que encontró en el Caribe y también las perlas mencionadas por Marco Polo en la isla de Cubagua, Venezuela. La realidad y los relatos fantasiosos parecían coincidir, o al menos coincidir lo suficiente como para mantener viva la llama de la esperanza de haber llegado a las Indias y de soñar con que las ricas tierras de China, India y las islas de las especias estaban a su alcance, con la frustración de no tener la suerte de lograr alcanzar la gloria y riquezas que estaban tan cerca pero a la vez tan lejos. Aún en la década de los años 1520 se trató de adaptar la postura de Colón y hay mapas donde sale la península del Yucatán como una isla identificada con Zipango y a Tenochtitlan como la ciudad de Quinsay de Marco Polo, que se corresponde con la ciudad china de Hangzhou. Pero no todos en España y Europa compraron las conclusiones a las que había llegado el almirante genovés ya tras su primer viaje. El humanista Pedro Mártir de Anglería propuso que la isla que encontró Colón no era Ofir o Zipango, sino Antilla, otra isla mítica que se suponía que estaba en algún punto del océano Atlántico. Y aunque cambió de idea más tarde, se popularizó lo suficiente como para que hoy en día las Antillas se llamen así por esta isla mítica. Luego, en el 1504, Amerigo Vespuccio expresó su convencimiento de que entre Europa y Asia se hallaba un nuevo continente. La identificación de alguna isla americana con Zipango fue perdiendo popularidad. Hasta aquí el episodio de hoy sobre ese Japón tan borroso y distorsionado de la mente medieval europea y cómo afectó en el descubrimiento de América. Si quieres conocerlo todo sobre las conexiones históricas entre España y Japón, dale al botón de suscribirte en YouTube o podcast y a la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Si te haces mecenas, además podrás acceder a los episodios de manera anticipada, votar las series temáticas como esta y obtener recomendaciones bibliográficas. Solo tienes que ir a patreon.com/lahistoriahispana y unirte. En el próximo episodio hablaré de la llegada de los primeros europeos en Japón. ¡No te lo pierdas!